Estimados, estimadas, gracias por estar presente en esta conferencia del ciclo de presentaciones del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. En esta oportunidad tenemos, la verdad, que un privilegio de contar con el doctor Raúl Allman. Él es médico hematólogo, voy a decir dedicado muy especialmente a la hemostasia y particularmente a la trombosis. Actualmente él pertenece al centro, tiene una afiliación al Centro de Trombosis en Buenos Aires, Argentina, y al Centro de Estudios Médicos y Bioquímicos de allí. Ese ha sido director de la carrera magíster en trombosis en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y unidad académica en Buenos Aires, Argentina. Ha sido coeditor y editor de varias revistas, entre esas Thrombosis Journal en Londres. Ha sido coordinador del Consejo Educacional del CLAD, que es el grupo CLAD de trombosis y hemostasia a nivel iberoamericano. Y también ha participado en comités dentro de IATH, que es la Sociedad Internacional en Hemostasia y Trombosis. Ha sido miembro también del Consejo Consultivo del Grupo CLAD. Ha sido miembro también consultivo del Consejo de Aterosclerosis y Trombosis de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y ha tenido varias distinciones especiales, entre ellos un miembro de honor en la Sociedad Uruguaya de Hematología, también en una sociedad brasileña de hematología y hemoterapia. También ha sido condecorado por el presidente de la República Dominicana y ha recibido 10 premios en Argentina y premio también en el CLAD. Por lo tanto, la verdad es que yo que conozco hace algunos años al doctor Raúl Allman, quien nos ha visitado en una oportunidad al menos anterior, la verdad es que creo que es para nosotros un privilegio contar con su presencia esta tarde, allá en Argentina una hora más, y él nos va a compartir un tema muy, muy contingente. Estamos todavía en pandemia por COVID-19 y él, siendo un experto en trombosis, va a comentarnos cuál es el panorama dentro de la hemostasia en el contexto de COVID. Doctor Allman, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir su conferencia con nosotros. Doctor Iván Palomo, esta es la tercera vez que me conecto con ustedes. Esta es la primera a larga distancia, pero estuve 2 veces en Talca y he gozado de la hospitalidad de ustedes en 2 oportunidades y también hemos tocado un poco algo de lo que vamos a hablar hoy. Le pido que me pase la próxima diapositiva y quiero reflejar el concepto que tengo de hace muchos años de que la trombosis es el fracaso del médico. Lamentablemente es la etapa final de una secuencia que no querríamos que suceda, pero que sucede porque estábamos y estamos orientando mal la terapéutica. Estamos, doctor. La próxima. Cuando uno piensa en la ciencia, tiene que recordar lo que Stephen Hawking dijo en su libro Historia del Tiempo. Seguramente ustedes lo conocen, a este físico, astrólogo, matemático, y decía que debemos siempre tender a encontrar un factor único que trate de explicar los fenómenos que nos abruman, y en este caso, ¿qué nos abruma? El COVID-19. En la próxima, por favor, quiero decirles que desde hace mucho tiempo sostenemos que el fenómeno trombótico es un fenómeno secundario a un hecho que es sumamente frecuente y presencial, que es la inflamación endotelial y la lesión endotelial, y que eso va a terminar en la trombosis. Entonces,
El concepto primero es, no vayamos a tratar la trombosis, vayamos a tratar la inflamación para tratar de no llegar a la trombosis. Y eso nos pone a la inflamación como eso que decía Hawking, respuesta única. ¿Y de qué va a depender? Va a depender del nivel de agresión y de la intensidad de la respuesta. Sigamos con la otra diapositiva y vamos a ver que hay tres circunstancias que son muy similares, pero a la vez son muy diferentes. Cuando hablamos de la trombosis venosa, la oclusión venosa, cuando hablamos de la oclusión arterial o hablamos de lo que está pasando ahora, de la oclusión aguda de la microcirculación. Si yo podría usar esto, pero parece que no. Si marcamos, por favor, Dígame. Yo le voy mostrando, doctora, cuando usted vaya relatando, ¿le parece? Yo puedo marcar con mi flecha, pero no puedo cambiar. A ver si me pasa un tic. Por favor, la próxima. Eso es, ahí. Cuando hablamos de la oclusión venosa, tenemos en el sistema la inflamación, la lesión UTI y la trombosis final, con un sistema inmune que está actuando a nivel de la vena, pero además el factor básico de la oclusión arterial está dada por la estasis. No vamos a entrar a discutir los valores de la tríade que está más conocida de Virchow, pero la estasis es el fenómeno que en el sistema venoso es el que va a desencadenar el fenómeno trombótico. ¿A través de qué? De inflamar la vena, a través de lesionar el endotelio venoso, termina la trombosis. Cuando vamos a la oclusión arterial, ya es un problema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque así como el fenómeno de oclusión venosa es un poco agudo, los problemas de oclusión arterial son más crónicos. Y entonces, además del sistema inmune, ¿qué va a entrar? Va a entrar los factores de riesgo que todos conocemos, dilipemia, diabetes, etcétera, etcétera, hipertensión. Un fenómeno relativamente nuevo que es la netosis, y que vamos a hablar dentro de un ratito. Cuando la lesión endotelial se produce y es un fenómeno lento, va a llevar a arteriosclerosis y finalmente la activación del fenómeno de coagulación de las plaquetas a la trombosis. Cuando es un fenómeno inmuno, lesión endotelial y agudo, cuando no tenemos fenómenos arterioscleróticos, hace un fenómeno arterial agudo, como podría ser un infarto de miocardio en una arteria coronaria realmente poco lesionada, con una lesión que se produce en la lesión endotelial y que va a dar lugar a la trombosis. Y finalmente nos encontramos con la situación actual, en la cual lo que juega es la microcirculación. Podemos hacer un clic nuevamente. ¿Y qué tenemos? Tenemos la agresión viral. Y esto ya ha complicado todo el cuadro. ¿Por qué? Porque entra en juego la microcirculación. La microcirculación no la tenemos en juego en la trombosis venosa. No nos juega un papel grande la microcirculación en la trombosis arterial, pero acá la inflamación va a dar lugar, la agresión, una inflamación inmediata, aguda en la microcirculación, lesión endotelial y la trombosis. Todo esto que en la venosa lleva horas, en la arterial lleva días primero o minutos para hacerse, acá lleva el mínimo de tiempo. Es una agresión que lesiona rápidamente por invasión viral a la microcirculación. Y ustedes ven que es complejo porque hay factores de riesgo, la agresión viral va a activar el sistema venoso, el sistema inmune, va a lesionar el endotelio, el sistema inmune a su vez inflama y lesiona el endotelio. Entonces es un complejo en el cual la netosis, los factores de riesgo, la agresión viral, el sistema inmune, prácticamente es un fenómeno globalmente rápido y complicado y en conjunto.
Por eso, el primer concepto que yo tengo de todo esto es que en una situación como esta, tan agresiva, la terapéutica muy temprana es la que debe prevalecer para poder conseguir bajar sobre todo la mortalidad o bajar que vaya el paciente a la terapia con la soporte, sí, soporte respiratorio. Hay una cosa que quiero mostrarles de referencia. La próxima, por favor, doctor. El embarazo. Pareciera que estaríamos tan lejos del embarazo. Si embargo, fíjense, el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad fisiológica. Tiene un montón de factores que están aumentados, ustedes lo ven ahí. La proteína ese que su inhibidor está disminuida, estado protrombótico, y una disminución de la actividad fibrinolítica a través del aumento del PAI-1 y PAI-2, estado protrombótico. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que los pacientes, estas muchachas que tienen dímero de aumentado, lo que significa que tiene un estado protrombótico, que tiene un factor de familia aumentado, que es un estado protrombótico, y que tiene una proteína C reactiva más o menos normal, es decir, que no hay un fenómeno inflamatorio importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen todo un estado de hipercoagulabilidad, falta el componente de la microcirculación, el componente microvascular. Y cuando se plantea el componente microvascular, es cuando aparece la preeclampsia, que puede aparecer en el 8% de estas pacientes y que es con qué tratamos, bueno, con aspirina, por ejemplo. Entonces, ustedes ven como una situación fisiológica de hipercoagulabilidad que no tiene compromiso microcirculatorio, prácticamente no tiene, porque las trombosis venosas son muy raras en las pacientes embarazadas. Vayamos a la otra, por favor. ¿Y qué vemos? Quiero mostrarles lo que estudiamos en el año 2002. ¿Por qué? Porque en ese año ya hablábamos del fenómeno inflamatorio como factor determinante de los fenómenos trombóticos coronarios. Y era un estudio donde hicimos, por supuesto, un estudio básico con 60 pacientes por cada grupo, en el cual en uno hacíamos aspirina y heparina, y en el otro grupo agregábamos un antiinflamatorio, el meloxicam, inhibidor preferencial de COX-2. Entonces teníamos dos grupos. Vamos a la próxima, doctor. ¿Y qué vemos? Vemos que los pacientes que estaban internados en unidad coronaria, fíjense que en el grupo que estaba con ángulo recurrente, reducción relativa del riesgo 60.9% en el estudio de control, y con antiinflamatorios 23, con un NNT de 4.3, es decir, que estábamos mejorando un paciente cada 4.3 pacientes. Una diferencia realmente muy importante. Cuando íbamos a la revascularización, teníamos exactamente lo mismo, un NNT de 6.7. Es decir, ganábamos un paciente cada 6.7. Esto era prácticamente 15 pacientes cada 100. Y acá 25 pacientes cada 100. Ya cuando hablamos, incluido la mortalidad de infarto, 4.3, también un paciente cada 4.3, prácticamente 25 pacientes en 100. Y cuando hablábamos de revascularización, 1 cada 6. Si vamos a la otra, les quiero mostrar qué pasaba después a los 90 días. En los 90 días, en el control teníamos estas condiciones, pero vayamos a la mortalidad vascular. Tenemos un 3.3%, y cuando usábamos el antiinflamatorio, la mortalidad era 0 a los 90 días. Eso significa que evidentemente el fenómeno inflamatorio estaba jugando un papel muy importante, porque además
el infarto de miocardio, la revascularización coronaria, los puntos duros, que es infarto de miocardio, mortalidad y revascularización, tenía una P de 0.015 con un N, con una disminución de 20 a 8. Se dan cuenta que tenemos una disminución muy importante de los fenómenos duros en infarto de miocardio. Entonces, insistimos de que la inflamación, la próxima por favor, es el punto básico central de todo este fenómeno trombótico que desencadena. En ese caso era el infarto de miocardio. Pero acá tenemos otro equilibrio, tenemos un equilibrio que está a nivel de la microcirculación. Y la microcirculación tiene un equilibrio hemostático porque es, por un lado, tromboresistente. Y fíjense, el sistema de la proteína C con la proteína S y la trombomodulina, la prostaciclina, el óxido nítrico, después lo vamos a mirar un poco más. La formación de antitrombina y el paransulfato que tiene el endotelio vascular, y el sistema fibrinolítico que trata de evitar que el fondo, que el trombo pueda ser lisado por el sistema fibrinolítico. Este es el sistema tromboresistente, evita la trombosis. Pero además el endotelio, perdone que diga a veces endometrio porque estoy metido con las embarazadas actualmente. El endotelio, la próxima por favor, doctor, tiene una cantidad de factores endoteliales que es de trombogénesis. Lo que antes creíamos que el factor de von Willebrand era un factor hemorrágico, que lo es, ahora sabemos que cuando está aumentado es un factor protrombótico. Y cuanto más aumentado esté, está relacionado con el factor 8 y cada vez es más protrombótico. Y ven la cantidad de elementos que son capaces de activar al sistema de trombogénesis. Es decir, la próxima, por favor, que en el endotelio hay un equilibrio entre factores tromboresistentes y factores trombocoagulantes. Ese equilibrio en un endotelio normal, célula endotelial sin lesión, va a tener una cantidad de óxido nítrico importante que previene la trombosis y la prostaciclina que previene la trombosis. Pero la próxima, cuando tenemos un endotelio inflamado, ¿qué va a suceder? Que por un lado va a disminuir el óxido nítrico, por otro lado va a disminuir la prostaciclina, y entonces se va a transformar de endotelio que era anticoagulante o antitrombótico en un endotelio protrombótico. Esto es básicamente, con todo lo anterior, lo que está sucediendo en el endotelio vascular cuando es agredido por el coronavirus o con cualquier infección, y cuando hay una difusión endotelial y cuando hay inflamación. Vamos a la próxima, por favor. Ahora bien, ¿de qué depende la respuesta a la agresión inmunoinflamatoria? Y fíjense que no digo inflama inmuno, sino que esto debe llamar al revés, inmunoinflamatoria, porque la inmunidad produce la inflamación. Tenemos factores de tipo agresión, localización de la trombosis. Vamos a los primeros dos. La próxima, por favor. El tipo de agresión, la viral, ¿qué es? Si fuese una inflamación crónica, sería un fenómeno que está a nivel de la macrocirculación, no de la microcirculación. Como es aguda, está a nivel de la microcirculación, y no solamente de la microcirculación pulmonar, que es lo que más se conoce, sino a nivel de cualquier microcirculación, porque tiene compromiso coronario de la microcirculación y compromiso del riñón de la microcirculación y de muchas otras situaciones. No significa que no tiene compromiso de la circulación mayor, porque también hay compromiso y puede haber trombosis venosa, pero el proceso viral ataca básicamente a la microcirculación.
Y eso que produce la falla orgánica, multiorgánica, no solamente, como les decía, del pulmón, sino a nivel de todo el organismo. La próxima, por favor. Vamos a ver qué tenemos. La agresión viral va a agredir a la microcirculación, va, a, va como anclaje al sistema broncoalveolar a través de la unión del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina. Penetra por este mecanismo. Entra a la microcirculación en espacios al sistema broncoalveolar y va a dar lugar a la endotelitis, que es un proceso inflamatorio, por supuesto, proceso inflamatorio que va a terminar en la oclusión a través de una lesión endotelial que produce trombosis. La próxima, por favor. Consecuentemente, esto es un resumen muy acotado de lo que pasa a nivel de la microcirculación. Se produce la reacción viral, se produce la inflamación. Tenemos una activación de los neutrófilos que se activan a través por acción de la plaqueta y que se van a unir al factor de von Willebrand. Factor de von Willebrand que ahora sabemos es protrombótico también y que va a dar lugar a la formación de lo que se llama el NET. Es el TRAP extracelular formado por neutrófilos y von Willebrand. El NET tiene una acción protectora en un principio. ¿Por qué? Porque es capaz de decaptar y destruir los patógenos. Pero esta actividad es tan importante que va a la netosis. Y la netosis, producto del NET y de esta activación por plaquetas y von Willebrand, va a favorecer la inflamación, va a favorecer la patología inmune y, consecuentemente, daño celular y generación de trombina. Y ustedes ven entonces que acá no tenemos, ¿qué nos falta? Tiempo. La agresión viral no nos da tiempo. Hace que todo esto sea un fenómeno explosivo y es lo que yo trato de hacer comprender para ir a una terapéutica temprana. Vamos a la próxima, por favor. Tenemos el endotelio inflamado y tenemos el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, ¿cómo actúa? Actúa como dentro de la netosis, pero además puede ser como un factor de marcador de lesión endotelial. Tenemos un marcador. El próximo, por favor. Después tenemos el dímero D, que es un nuevo marcador de ¿qué? De generación de trombina, de formación de fibrina. La PCR, dímero D, generación de trombina, es decir, trombosis. La interleuquina 6, que es caro y difícil de, por lo menos en la habitualidad, difícil de determinar, determina la patología autoinmune y también la patología de inflamación. Y determina justamente lo que se ha dado a llamar la explosión de las interleuquinas. Cuando vamos al von Willebrand tenemos fenómeno de lesión endotelial y nos está diciendo que está comprometido el endotelio. Y cuando hablamos de la proteína C reactiva ultrasensible, estamos hablando de inflamación. Entonces, cuando tenemos un paciente como ese de la agresión viral, tenemos que pensar en el dímero D, la proteína C reactiva, en el factor de von Willebrand y, si se puede, en la interleuquina 6, por la tormenta de citoquinas. Si conseguimos hacer el dosaje de eso, ¿qué va a permitir? La próxima, por favor. Va a permitir determinar si hay lesión endotelial, si hay inflamación, PCR ultrasensible y la ferritina, otro marcador, tormenta de citoquinas y el dímero D. Y todo esto nos va a poner en la situación de cómo está el paciente. La próxima, por favor. Fíjense acá, citoquinas. Cuando hablamos de citoquinas, tenemos pacientes sintomáticos y pacientes asintomáticos. El naranja, pacientes sintomáticos, el verde, pacientes asintomáticos. Y fíjense la diferencia que hay en toda esta cantidad de citoquinas, que me pareció un trabajo excelente
de los autores chinos mostrando cómo hay un aumento de los pacientes, en los pacientes sintomáticos, aumento de las citoquinas y por buscando la tormenta de citoquinas. Pero ojo, ¿por qué aumentan? No aumentan únicamente los factores, las citoquinas protrombóticas, también aumentan las citoquinas inhibidoras de la trombosis o de las interleuquinas protectoras. Pero lo que sucede es que en un cuadro como este, lo que gana, la próxima por favor, son las drogas proinflamatorias. Y ustedes ven que las células T helper 1 que liberan algunos tipos de interleuquina, como ven acá, que son proinflamatorias, pero el helper 2 produce liberación de otras que son antiinflamatorias. Este equilibrio, que es control habitual, se pierde, y se pierde porque hay una gran liberación de citoquinas proinflamatorias más que las citoquinas antiinflamatorias. Sigamos a la próxima, por favor. Entonces, vamos a ver en este mismo estudio qué consiguieron. Tenemos interleuquina 6, tenemos la proteína C reactiva en la admisión. Estos son pacientes moderados, interleuquina 6 baja, pacientes severos, interleuquina 6 alta. Proteína C reactiva de fácil acción se hace en todos los laboratorios de cualquier parte del mundo y de la Argentina, de Chile, muy fácil de hacer. Moderada, proteína C reactiva baja. Severa, proteína C reactiva alta. Pero ¿qué sucede la próxima? Cuando tenemos una proteína, una interleuquina 6 baja, la mortalidad es baja. Cuando tenemos una interleuquina 6 alta, la mortalidad es elevada. Y lo mismo pasa con la proteína C reactiva. Fíjense, esta curva que es proteína C reactiva baja, muy baja mortalidad. Pero cuando es una proteína C reactiva elevada, una gran mortalidad que llega hasta el 80%. Pero hay otros marcadores más. Sigamos, la próxima. Quiero mostrarles, primero, que el factor de von Willebrand deja de ser ya entonces un factor hemorrágico, sino que se está comportando adhesión plaquetaria, glutamiento, etcétera, etcétera, como un factor protrombótico. Y acá tenemos la netosis como factor importante y la activación del complemento. Si vemos el próximo diapositivo, vamos a diferenciar que en valores bajos de von Willebrand, fenómeno hemorrágico. Zona neutral, pero cuando estamos más de 200% de factores von Willebrand, estamos yendo a la trombosis o al riesgo trombótico. Concepto que hay que tener porque antes nunca, yo por lo menos, hasta hace unos años nunca me preocupaba de ver lo que pasaba con el von Willebrand y el factor 8 sí, pero no con el von Willebrand en las trombosis. Y ahora sistemáticamente estamos dosando von Willebrand para saber en qué nivel está y a veces lo encontramos en 300%, 350%, que es una cifra muy protrombótica. La próxima, por favor. Siguiendo con todo esto, entonces tenemos un estudio publicado reciente en el Journal of Thrombosis and Hemostasis. Se hace dosaje de factor 8, antígeno de factor Willebrand y cofactor de Risto. Rango de referencia y la media. Número de pacientes 11. Y fíjense que en el 100% de estos pacientes tiene aumento del factor 8 del factor de von Willebrand. Pero fíjense los niveles. Factor 8, 223, el normal es hasta 150, acá la ven 61 a 147, el von Willebrand hasta 165, etc. Y ustedes ven que acá llega hasta 470, hasta 863, es decir, que si nosotros marcamos el factor 8 y marcamos el von Willebrand, tenemos una idea de lo que está pasando con el paciente. Evidentemente, estos valores son tan altos y comprometen
del punto de vista trombótico al paciente. La próxima, por favor. Cuando esto todo ha terminado y se ha alterado, ¿qué pasa? La inflamación sigue su curso a la próxima y aparece la generación de trombina, que va a hacer la oclusión final del sistema microcirculatorio. Lesión endotelial, la plaqueta con todos sus sistemas que hemos conversado y la generación de trombina que lo va a ocluir. Por lo tanto, la agresión viral, inflamación, formación, factores inmunológicos, formación de pequeños trombos plaquetarios y lesión endotelial y la generación de trombina que termina ocluyendo la microcirculación. Pero vuelvo a decir, esto es tan rápido que tenemos que actuar lo antes posible. La próxima. Hay un problema que es la relación entre el fenómeno de coagulación y la fibrinolisis. Cuando uno tiene un equilibrio entre la trombosis, la hemorragia, la trombina, la plasmina, sabemos que esto es un equilibrio estable en el cual el aumento de trombina, si se produce, va a la trombosis, pero el aumento de la plasmina también nos puede llevar a la trombosis. Aunque la disminución de la trombina nos lleva a la hemorragia, que es lo que pasa con la terapéutica anticoagulante. Y la disminución de la plasmina nos lleva a la hemorragia cuando, por ejemplo, activamos el sistema fibrinolítico. La próxima. Pero ¿qué pasa del desequilibrio? En el sistema que estamos estudiando tenemos mucha cantidad de trombina y una disminución de la plasmina, es decir, que estamos en un estado protrombótico permanente. La próxima. Ese estado trombótico permanente se puede ver acá en este trabajo también de Panigada, en el cual el dímero D que estaba en 500 y lo compara con la tromboelastografía y ven que estos son los valores que en 30 pacientes el 100% tenía de dímero aumentado, pero en valores que son, fíjense, casi 10 veces los valores de referencia y algunos hasta 20 veces o 30 veces. Es decir, marcador que nos está indicando cómo está el paciente desde el punto de vista de la trombosis. Y cuando hace la tromboelastografía, tiene una amplitud máxima elevada con respecto al valor normal, indicando que no hay un sistema fibrinolítico capaz de detener el fenómeno trombótico. ¿Y eso qué significa? La próxima, por favor. Significa que cuando tenemos un dímero D que está normal de entrada y se mantiene normal, la mortalidad prácticamente ausente. Cuando tiene un dímero D alto de entrada, pero baja y se mantiene bajo, buena evolución de los 23 pacientes. Pero cuando el dímero D sube a niveles muy altos, como es en la raya gris, tenemos la mortalidad relacionada con el nivel del dímero D. Es decir, que tenemos factor 8, tenemos el fonviral, tenemos la proteína C reactiva, tenemos la interleuquina 6 y tenemos el dímero D como marcadores potenciales de mala evolución del paciente. Tenemos que tomarlos en cuenta y sigamos adelante. La próxima. ¿Y por qué tenemos que tomarlo en cuenta? La próxima, por favor, siga guiando. Cuando hablamos de desequilibrio hemostático, tenemos un nivel de agresión, intensidad de agresión y velocidad de agresión. Todo eso hace que haya un nivel de respuesta de acuerdo al nivel de agresión. Y ese nivel de respuesta agota el sistema fibrinolítico. La próxima. Ese agotamiento del sistema fibrinolítico hace que el proceso trombótico, que no se agota porque sigue generando trombina en forma permanente,
no se agote y que no tengamos un sistema fibrinolítico. Ustedes vieron la amplitud máxima en la tromboelastografía. Se agota el sistema fibrinolítico y no conseguimos que sea un equilibrio del fenómeno trombótico, del proceso trombótico. Consecuentemente, la próxima, ¿de qué depende entonces la severidad nuevamente de la agresión? La próxima. Depende de la comorbilidad, los factores de agresión y de la edad del paciente. Hablamos ya de todo lo que es trombosis y ahora vamos a lo que pasa con el paciente. La próxima, por favor. Factores de riesgo, lesión, disfunción, inflamación, más factor de riesgo, más lesión para el paciente. La próxima. Y vamos al adulto mayor. ¿Por qué el adulto mayor tiene mayor posibilidad de enfermarse y de ir por en la senda más grave? Primero porque hay un aumento importante de las citoquinas inflamatorias. Y eso lo determinamos por la proteína C reactiva, fenómeno inflamatorio, o por la interleuquina 6 en los sangre. Segundo, porque el adulto mayor tiene una inflamación crónica estéril, lo que se ha llamado la inflamación de la edad, inflammaging de los americanos. Se forma una gran cantidad de inflamasomas, que ustedes pueden ver acá. Hay activación de los leucocitos, de las células nucleares, de células musculares, etc. Es decir, que es un paciente que está en una inflamación permanente. ¿Cómo se puede determinar? Proteína C reactiva ultrasensible. En el intestino, la disbiosis. Muy estudiada últimamente, alteraciones de la microbiota intestinal, y se ha mostrado que los individuos, las personas, los adultos mayores que tienen más de 90, 95, 100 años, tienen una microbiota intestinal totalmente diferente a los pacientes que sean o que son muertos o están enfermados con menos edad. Es decir, que todos estos fenómenos de inflamación juegan un papel en contra del paciente adulto mayor. Y finalmente, lo que pasa con la hemostasia, porque también tiene aumento del PAI que nivela fibrinolisis, aumento de reactividad plaquetaria que favorece la trombosis, aumento del factor de von Willebrand que favorece la trombosis, y acá tenemos como marcador el dímero D, y ustedes saben, no voy a traer el esquema de dímero D, pero ustedes saben que el dímero D, que puede ser normal hasta 200 en el paciente joven, llega a ser hasta 800 en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene toda esta actividad formando ligeras cantidades de fibrina que se van lisando y que van dando lugar a la formación del dímero D. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, ¿cuál es el escenario? El escenario es agresión viral importante, agresiva, infección glomerular agresiva, produce una reacción inmunoinflamatoria y termina en una tormenta de citoquinas y a una inflamotrombosis, porque no trombosis-inflamación, sino inflamotrombosis, porque la trombosis sigue la inflamación. Lesión endotelial severa con compromiso de la microcirculación y oclusión vascular inflamatrombótica, un endotelio bronco alveolar comprometido que puede dar lugar a un fenómeno inflamatorio, a una infección secundaria, y después cuando se tocan los vasos mayores, trombosis venosa profunda, trombosis arterial y embolia de pulmón. Vamos a la próxima. Esto es lo que publicamos recientemente en la revista de la Federación Argentina de Cardiología. ¿Y cuál es el objeto de la terapéutica? La quietud del endotelio. Si nosotros podemos hacer que el endotelio disminuya su inflamación, estamos yendo a la función del médico, a prevenir la inflamación y prevenir el fenómeno de la microcirculación. La próxima, por favor. Y es así como podemos usar lo que hablamos de la cuádruple medicación. Antivirales, inmunoreguladores, la heparina y los antibióticos.
Los antivirales en este momento todavía no lo tenemos. Cuando tengamos los antivirales también tenemos que usarlo, pero también tempranamente. Por eso yo creo que la única solución de todo esto es la vacuna. Todo lo demás va a ser probablemente una manera de detener en parte la mortalidad por la terapia con respiración asistida. Pero hasta ahora lo que tenemos son la posibilidad de hacer la cuádruple medicación. Vayamos a ver un poco más. La próxima. La tormenta de citoquinas la podemos regular con los antivirales. Bueno, yo creo que es un poco difícil porque cuando empezamos con los antivirales, la tormenta inflamatoria ya se puso, lo que va a hacer es frenarla. Entonces tenemos que ir a detener el fenómeno inflamatorio a través de drogas que pueden ser la hidroxicloroquina, la dexametasona o la colchicina. Drogas que se han estudiado, que no puedo extenderme, pero que yo le digo, ¿por qué no funciona la hidroxicloroquina? En principio, porque es una droga que no se puede dar inmediatamente, sino que necesita tiempo. Ustedes van a ver los enfermos reumáticos, o los enfermos con artritis reumatoidea, o cualquier enfermedad inmunológica donde usen la hidroxicloroquina, el efecto es progresivamente y más cada vez y tardío, no es inmediato. El paciente se va respondiendo con el tiempo. Se usó la dexametasona en el estudio de la Universidad de Oxford y hay estudios de colchicina donde muestran que hay una evolución. Vamos a charlar eso de un ratito. Lesión endotelial severa. ¿Qué tenemos que hacer? Anticoagulantes, pero esto y esto están unidos. Entonces todo tiene que ser inmediato. No podemos, lo que nos falta a nosotros es tiempo, como vengo diciendo. Si tenemos compromiso broncoalveolar y vemos que hay un compromiso infeccioso en el pulmón o en cualquier órgano, pero básicamente el pulmón, tenemos que hacer antibióticos y esto evita los macrólidos porque en el adulto mayor hay una alteración en el canal del potasio y la acumulación de potasio puede traer el síndrome del QT que prolonga y puede producir paro cardíaco. Y finalmente la trombosis, que a esto no me voy a dedicar porque no es lo que yo quiero insistir, sino a la terapéutica temprana. La próxima, por favor. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer. De terapéutica temprana, como estamos mostrando. La próxima, por favor. Si tenemos una infección y tenemos la posibilidad de un hisopado diagnóstico, esto debe hacerse tan pronto como sea posible y el diagnóstico debe hacerse en horas, no en días, porque todavía tenemos centros en que esperan 48 horas o 72 para hacer el diagnóstico del hisopado. Y los pacientes pueden ser asintomáticos, pueden ser sintomáticos moderados o leves, o pueden ser sintomáticos severos. Cada una de estas situaciones, como les he mostrado, da una patente de inmunoinflamación, de endotelitis, de activación de la coagulación, acá me comí la G, y que va a dar marcadores específicos. Esos son los marcadores que tenemos que estudiar. La próxima, por favor. Y dar una heparina, pero fíjense que la heparina debe darse temprano. Cuando damos la heparina y hacemos una dosis diaria de 40 miligramos, a las 12 horas en el plasma de día por antifactor 10 activado, no hay más heparina. Es decir, que la realidad es que tenemos que dividir la dosis y la propuesta nuestra es dar 30 miligramos cada 12 horas en los pacientes severos. La próxima. Y fíjense lo que pasa en los tratados en una coagulopatía inducida por sepsis, publicado también recientemente, con heparina, mortalidad a los 28 días en los pacientes con un nivel, un índice mayor de 4, 40% de mortalidad a los 28 días y 64% sin heparina con una P significativa.
Cuando no tienen un SIC importante, la diferencia no es significativa. Vamos a la otra, por favor. Y este es el estudio que publica el grupo de Mount Sinai de Valentín Fuster, donde inicia la anticoagulación con heparina de entre 0 y 5 días. Ustedes ven que una media de 2 días inicia anticoagulación. Y la anticoagulación las mantiene entre 2 y 7 días. Y fíjense, los no anticoagulados son todos pacientes en el momento de internación. Pacientes no anticoagulados que son pacientes que no son severamente dañados, con una mortalidad que no difiere entre los pacientes tratados y no tratados. Pero cuando son pacientes en ventilación mecánica o en oxigenación, tienen mortalidad 8.1 en los pacientes con heparina y casi 30% de los pacientes sin heparina. La pregunta que yo me hago acá y que no tengo contestación es por qué estos pacientes que van a la mortalidad y que van a transformarse en pacientes severos no tienen efecto la heparina. Eso todavía nadie me lo contestó y mismo Valentín Fuster no me contestó el tema. La próxima, por favor. Mortalidad, la próxima, mortalidad en pacientes con ventilación mecánica, y nos vamos a la próxima diapositiva. Y esto es el estudio Recovery, donde usaron la deltisona. Y usaron la deltisona medida con un inicio medio de 8 días. Es decir, con un inicio que ya estaba el paciente en un estado severo y fue estudiado también en pacientes donde cuando hay pacientes que no reciben oxígeno, aparentemente no tiene efecto la dexametasona. Cuando el paciente tiene oxígeno, es positivo a favor de la dexametasona, y cuando tiene invasión, cuando está con ventilación mecánica, mucho más positivo. Es decir, que los pacientes para ser sometidos a la dexametasona tienen que tener un estado severo de compromiso orgánico. ¿Por qué estos no responden? Tampoco lo sé, porque estos también van a la mortalidad y sin embargo van a problemas serios y no responden. ¿Por qué no responden? Yo no tengo la respuesta y no tengo la respuesta todavía que me dan de los autores. Entonces, la próxima, por favor. Después hay una serie de estudios que no vamos a tocarlos, pero simplemente decirle que el antiviral acorta el tiempo de internación, disminuye la mortalidad, tenemos que ver, todavía no está demostrado, es una posibilidad. Este es otro producto que está en estudio muy discutible. Los antiinflamatorios no esteroidales no están indicados, pero sin embargo los esteroides están dando buen resultado y alguna vez se ha dado, en fin, de esto no vamos a hablar porque no ha sido positivo. La aspirina favorece el sangrado. Los corticosteroides que estaban contraindicados antes del estudio de Oxford, ahora hay 2 estudios, uno con metilprednisolona que hicieron los españoles y el otro con la deltisona que acabo de mostrar, que puede ser que fueron positivos en los pacientes con coronavirus. Hay 2 estudios de colchicina en el cual dieron datos positivos favorables para el tratamiento y hay un estudio en marcha en Argentina. Transfusión de plasma y antisueros. La transfusión de plasma es absolutamente incierta. ¿Por qué? Primero porque los anticuerpos, que es el IgG, que es el que se mantiene en el tiempo, desaparecen entre 2 y 3 meses en el paciente y está relacionado con la intensidad del fenómeno inflamatorio, con la intensidad de la patología. Es decir, que uno tendría que estar dosando la IgG al paciente, guardar el plasma y ahí saber si lo puede dar. Pero el paciente que está con una
eh, ya con todo el cuadro desarrollado, no sé cómo va a reaccionar, porque si está en respiración mecánica, el antisuero lo que va a hacer es evitar el efecto de lo nuevo que va a aparecer. Es decir, podemos frenar lo que va a aparecer, pero lo que está alterado ya no lo podemos frenar. Eso es lo que pasa con... Y lo mismo pasa con el antisuero. El antisuero podemos empezar cuando recién el paciente está infectado. Porque toda vez que no es una ofidio que el producto está en la circulación, le hacemos una estasis vascular, le inyectamos el antisuero y va a neutralizar al ofidio, al veneno del ofidio. Acá es un mecanismo donde el virus se mete en la célula y la célula es el huésped que lo va a reproducir rápidamente. Entonces, ¿qué pasa con el antisuero? ¿Qué pasa con la célula? ¿Qué se libera? Es un problema que tenemos que ir viendo. La próxima, por favor. No nosotros los que lo hacen. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Primero, hacer un hisopado positivo muy rápido, en 24 horas, y tratar de enseñar a la gente que en cuanto tiene cualquier de esos datos menores, que puede ser los trastornos de la fiebre o trastornos digestivos, como ahora aparece diarrea o dolores abdominales, o tiene un problema con el gusto o el olfato, o ese dolor de garganta, o esa dificultad en la respiración, o tiene una PO2 por debajo de 93, si es que se puede usar, rápidamente el hisopado positivo hay que hacerlo, y si son pacientes disomáticos, estamos acá, que después ustedes lo pueden ver con más detalle en las diapositivas. Si son síntomas leves, no internación, pero hacer dosaje de dímero D de los marcadores y controlarlos 48, 24, 48 horas. Si sube, medicación. Si no sube, observación. Los moderados, hacemos lo mismo. Ya tienen dímero D aumentado, tiene proteína C aumentada, tiene fosfílido aumentado, darle medicación inmunoregulador, enoxaparina, y si es necesario antibiótico, no, e internación. No en la unidad de terapia intensiva, sino en la internación común. ¿Por qué? Porque no necesita asistencia respiratoria. Hacer toda la medicación para que no vaya a los severos y se transforma en una internación en una unidad de cuidados intensivos. Pero si el paciente tiene todos estos dímeros, los marcadores muy aumentados, tiene patología severa clínica, tiene que ir a la internación, apoyo respiratorio, y lo que queremos hacer es evitar que estos pacientes vayan al óbito. La próxima. Infección, inflamación, factor de riesgo, y hay. ¿El genoma cumple alguna función? Seguramente, porque toman un grupo de pacientes con la misma situación, algunos se enferman severamente y unos no se enferman. Pero la trombosis es el fin de la historia que no queremos llegar. Por lo tanto, ¿qué más? Este gráfico tiene 25 años. Ya hace 25 años que estamos discutiendo la importancia de la inflamación y que no queremos llegar a la trombosis, porque eso es el fin de una historia dramática en la cual el paciente o tiene que ser tratado mucho tiempo o se muere. La próxima. Y quiero decirles que la investigación, esto es un poco, digamos, una relación psicológica que nos permite equivocarnos. Tres grandes pensadores. Los tres dicen lo mismo. Pero lamentablemente en nuestros países latinos somos dependientes de la literatura mundial, que no se hacen
en Latinoamérica y nos animamos a innovar por miedo a no sé qué, pero tenemos miedo. Y sin embargo, de la innovación y del error está la creación, está el conocimiento y origina la ciencia, el descubrimiento. La próxima, por favor, es simplemente para agradecerle a todos ustedes la atención y al doctor Iván Palomo el haberme dado la oportunidad de discutir o de hablar ante ustedes y ahora con todo gusto discutir si quieren discutir sobre esto. Muchas gracias. Doctor Altman, muchas gracias por su excelente presentación. Ahí sabemos mucha experiencia y conocimiento detrás de estas diapositivas. A los asistentes, ¿alguien desea hacer alguna consulta? Por lo pronto, doctor Altman, en centros, voy a decir, muy especializados, puede que tengan una batería desde el punto de vista del laboratorio. Estoy pensando una batería de exámenes amplia, ¿ya? Pero pensemos en un laboratorio de mediana complejidad, en una ciudad X. ¿Qué parámetros de laboratorio cree usted que no deben dejar de evaluarse? Proteína C reactiva y dímero D. No hay que hacer todos. Proteína C reactiva y dímero D son pruebas que se pueden hacer muy fácilmente porque vienen los kits preparados. Proteína C reactiva ultrasensible la hace todo el mundo en todos lados en el hospital más pequeño porque lo necesitan para el infarto de miocardio, para toda situación. El dímero D también lo necesitan para continuar o no la terapéutica con heparina, para ver cómo están los pacientes, para ver si es positivo o negativo, porque es excluyente, si da negativo es excluyente de trombosis. Así que son todos dos parámetros fácilmente de hacer. Gracias, doctor. Ahora, esta coagulación a nivel de microvasculatura, esta trombosis microvascular, ¿a usted la considera que es una coagulopatía de consumo? ¿Se expresa también en el consumo de factores y en el consumo de plaquetas? ¿O no? Definitivamente no. Ya. Es un fenómeno totalmente diferente, no tiene relación con la CID y no tiene parámetros de CID, porque inclusive las plaquetas no caen mucho, caen poco, el tiempo de protromina no cae mucho, el tiempo de tromboplastina parcial inclusive se acorta, es decir que el fibrinógeno tiene la caída, son parámetros diferentes a la coagulación intravascular diseminada. Es un accidente de microcirculación, tal vez porque esté más localizado, y la coagulación intravascular diseminada tiene una diseminación más importante de entrada. Nosotros tenemos una muy buena experiencia con coagulación intravascular en las pacientes con aborto séptico de hace muchos años y evidentemente está tocando, estas pacientes no llegan a la anuria, digamos, los COVID-19, o pueden ya, pero no. En cambio, la mayoría de las coagulación intravascular diseminada, cuando llega a la anuria o a la baja su creas de creatinina, prácticamente es un paciente que se pierde. Ya. Gracias, doctor Altman. ¿Alguien quiere hacer otra consulta? Bien, doctor Altman, queremos nuevamente agradecerle la gentileza que ha tenido de estar una vez más con nosotros. Esta vez es una visita online que tuvimos de usted. Así es. ¿Ya? Pero igualmente grata, y ya vendrán otros tiempos en los cuales podamos invitarle en forma presencial acá a nuestra universidad. Le agradezco nuevamente, ya que esté muy bien usted. Le agradezco nuevamente la invitación y en cualquier momento nos daremos abrazos personalmente cuando pase esta pandemia. Muchas gracias.
Gracias a usted. Y hasta Gracias también pronto. a todos los asistentes. Hasta una próxima conferencia de este ciclo que hemos organizado como Centro de Investigación en Trombosis. Hasta pronto.